están? Bienvenidas a esta nuevo programa, a esta iniciativa que tenemos como equipo de salud mental y donde ustedes nos reciben y nos ayudan a compartir de temas tan importantes como el que vamos a hablar hoy día. Gracias Elisa, Patricia, Beni, Diana por estar acá. Hoy día vamos a compartir junto a Georgette Guerra, Ruth Mura, Jimena Humada y Carolina Gan, que se nos unen en unos minutos, y yo, Lorena Chamorro, como parte del equipo de profesionales de Oriterapia, en estos diálogos que generalmente nosotros mantenemos en nuestros equipos y hemos querido expandirlos a ustedes para hablar de salud mental, para poder compartir temas tan importantes como ocurre ahora, por ejemplo, que vamos a hablar del mes de septiembre, la prevención del suicidio, y poner temas en la palestra que debiésemos estar conversando constantemente para apoyarnos no solamente a nosotros, sino que a lo que es la comunidad en general y a todas las personas a nuestro alrededor. Así que muchas gracias por compartir este diálogo con nosotras. Muchas gracias por estar acá, por ser un día martes a las 10 de la noche, por querer hablar de estas cosas en algún instante también y por siempre motivarnos sobre todo. Así que bueno, ya me conocen. Mi nombre es Lorena, soy la directora de Oriterapias y de hecho desde que partimos este proyecto hace 4 años, siempre hemos estado pendientes de la forma en que podemos psicoeducar. Siempre hemos tratado de abrir espacios para dialogar de salud mental, para hablar, sobre todo cuando partimos en el tiempo de la pandemia y nos encontrábamos en esta modalidad online. Y si bien hoy día ya hay mucho de presencia, mucho de volver a conectarse, el hecho de que nos hayamos conocido a distancia en aquellos años todavía permanece en nosotros la posibilidad de mantener estos grupos de apoyo, como son la comunidad a distancia, la comunidad de Oriterapias en el grupo de apoyo y acompañamiento. Así es que se les agradece porque eso es precisamente por las personas que están aquí hoy día acompañándonos. Así es que, bueno, le doy el paso a mis compañeras también para que se presenten y después comenzamos a hablar también del tema y si ustedes se quieren presentar y también que las insta a llegar hasta acá, bienvenidos, porque esta es una instancia de conversación. Así que muchas gracias. Le doy el micrófono, se lo paso a mis compañeras. Hola, buenas noches. Voy a empezar. Mi nombre es Ruth Mura, soy psicóloga clínica, también educacional, también soy parte de AIT, ya en conjunto con Lorena. Eh, Soy una persona que siempre está mandando cosas, las está saludando en la mañana, de hecho sus nombres me suenan porque los veo siempre ahí en la comunidad participando. Y quiero que sea como súper provechosa esta conversación y espero que después con el tiempo se nos vaya uniendo más gente porque como decía Lorena, pretendemos como hacer esto de manera más seguida y poniendo como a la palestra los temas que sean relevantes e importantes, tanto como el suicidio. Así que espero que esto sea de vital importancia para ustedes, que se queden con lo mejor de lo que nosotros podamos entregar, de lo que podamos hablar ahora y cualquier consulta que tengan nos pueden hacer, ¿ya? Así que un abrazo para todas, bendiciones y espero que sea muy provechosa esta conversación. Hola, hola a todos, buenas noches. Espero que estén teniendo una grandiosa noche. Yo desde acá los abrazo con un poquitito de frío, de hecho estoy un poco abrigada por lo mismo. Bueno, yo soy Georgette Guerra, me conocen en mis redes sociales como Matrogaya, soy matrona, por eso es el nombre, pero también que tiene esta mirada integrativa y que no solamente ve a una persona como un ser que requiere cuidados médicos o de salud física, sino más bien de la salud del alma y de la salud emocional y psicológica. Y por lo mismo he integrado otras disciplinas dentro de las cosas que entrego y que pongo al servicio, desde la hipnosis hasta sanación energética y otras que pueden revisar en mis perfiles si es que gustan y les interesa. Y para mí es un honor estar con ustedes, compartir con ustedes, entregar un poco de lo que, desde nuestra experiencia, desde lo que hemos ido aprendiendo y también lo que hemos integrado en nuestra vida con este tema que es tan fundamental y que finalmente, al compartirlo con ustedes también viene siendo una tremenda oportunidad de aprendizaje también, porque de alguna u otra manera todos nos nutrimos. Así que yo estoy feliz y encantada de participar esta noche con ustedes y ojalá sean muchas más.
Gracias, Georgette. Avísenme si se me escucha un poco raro de pronto porque estoy sin audífono. Entonces, para ponerme los cascos, los audífonos, si es que se escucha con un poco como trasfondo, como debajo del agua, ya, el audio. Ustedes me cuentan. Yo me escucho perfectamente, pero ustedes me tienen que avisar, ¿ya? Bueno, Jime, que la mencioné hace un ratito, ella es parte del equipo también, Jimena Ahumada, hoy día nos escribe, va a estar en el chat, ella cualquier cosa se puede saludar por ahí, ustedes también, si quieren comunicarse por el chat, si quieren abrir micrófono, de hecho se nos unió también Mariana Loyola, parte del equipo, Francisco, a ver si me corrobora si es el Francisco nuestro o otro Francisco. Francisco Boya, si es que él es psicólogo clínico también, parte del equipo. Y bueno, son nuestras reuniones, como les decía, que nosotros constantemente estamos compartiendo temas de contingencia y que quisimos ampliarlos a estos diálogos para hablarlo con ustedes, porque es súper importante que tengamos temas de conversación en torno a la salud mental. Entonces, es por eso que hemos abierto estos espacios y sobre todo para estar disponibles para ustedes. Hoy día trajimos un tema. A ver si alguien más se quiere presentar, levante la manito, ya, porque si no me van a tener hablando toda la hora. ya. Si alguien quiere decir algo, o levante la mano así nomás por último, no se preocupen en apretar cosas. Ya abran micrófono nomás y siéntanse en la confianza. Eso, Mariana, bienvenida. Ujú. Gracias Lore. Bueno, me voy a presentar así nomás, voy a estar sin la cámara porque estoy con mi teléfono y mi teléfono, su cámara frontal está ahí borrosa. Así que, ajá, pero le agradezco el espacio, genial agradecer a todas las personas que están, que ahí está el interés, el reconocer la necesidad sobre instruirnos, como educarnos, de reconocer que estamos constantemente formándonos. Claro, presentarme, yo me llamo Mariana Loyola. Mi Instagram es Vacío8 Estelar, ahí por si alguien quiere curiosear. Yo me especializo en terapias, en una terapia energética llamada Theta Healing, ya una terapia que nos ayuda a trabajar desde lo más sutil de nuestros cuerpos, que es la energía y el sistema de creencias, para desde ahí comenzar a hacer cambios o apoyar cambios que ya estamos llevando y con ello restablecer también la conexión con la fuente creadora de todo lo que es o el universo, ¿no? Entender que todos somos merecedores de esa conexión y ese apoyo que siempre está, como siempre estamos sostenidos y somos nutridas y amadas. Y también me especializo en astrología y tarot como herramientas de autoconocimiento y herramientas para un buen vivir, para reconocer que somos nuestras propias maestras y maestros. Así que nuevamente agradezco el espacio desde ser parte de este equipo tan bello y es la comunidad de Auri Terapias que yo creo que cada uno y cada uno puede decir que un atributo tan especial que tiene ser parte de una comunidad. Así que aquí quedo bien atenta también para escuchar. Eso, gracias. Gracias, Mariana, muchas gracias. Bueno, como se presentaba Mariana, también es parte del equipo, la pueden observar a ella compartiendo muchos de sus conocimientos a través de la comunidad y también de las páginas de Ariterapia. Vamos a conversar de un tema que si bien todos los años el 10 de septiembre es el día de concientización de la prevención del suicidio, comenzamos inmediatamente en el mes de septiembre porque siempre consideramos que un día es poco, que un mes es poco, que es un tema que siempre debiese estar en la palestra. Eh, Quisiera tal vez hacerles preguntas antes de que comenzáramos nosotros a hablar de este tema. ¿Qué saben ustedes de suicidio? ¿Qué saben ustedes de, por ejemplo, de esto, de que el día 10 de septiembre es el día donde hacemos un llamado a la conciencia sobre esta situación en salud mental? Cuéntenos si nos quieren abrir micrófonos, si quieren preguntar algo. Comencemos a dialogar para que nosotros vamos introduciendo al tema. ¿Por qué les llama la atención, por ejemplo, de estar acá conversando? ¿Es un tema que, que para ustedes es común en su lenguaje? ¿Es un tema que de pronto se fue instalando y hoy día quieren buscar una forma de abordarlo? Tener herramientas, por ejemplo, para saber qué hacer en caso de emergencia. Em, También es desmitificar mucho de lo que se habla, por ejemplo, como un tabú.
lo que es el suicidio. Eh, ¿Cuál de todas es como le puse la alternativa A, B, C, D? ¿O todas las anteriores? ¿O alguna? O una nueva tal vez. La dos, dice. No me acuerdo cuál era la dos, Lisa. No, yo no quería decir algo. Ah, dime. Ya, no sé si será mito o realidad que dicen que el mes de septiembre, por el brote de la primavera, se producen más suicidios por el enamoramiento, el pololeo, todo eso. No sé si tendrá relación y me gustaría sí tener herramientas para prevención y escuchar todo lo que van a aportar ustedes. Agradecida. Gracias, Elisa. Qué bueno partir desmitificando o hablando de mitos al tiro. Patricia, abriste el micrófono. ¿Quieres decir algo? O se abrió el micrófono nomás. ¿Yo? Sí. Patricia. Ujú. Ah, hola. Hola. No, lo tenía abierto desde el inicio, pero ahora, bueno, ¿qué me trajo a este link, a esta conversatorio que probablemente, por lo que estoy entendiendo, ya lo llevan haciendo ya de un tiempo? Me llegó en el WhatsApp rebotado de otros grupos. Y me resonó porque tengo dos situaciones en mi vida asociadas, digamos, a suicidios, que una ya cumplió 15 años, fue una sobrina, se suicidó a los 19 años, y que impactó tanto a mi familia, a mí y a mi familia, y yo era su tía, a mi hermana, a mis hermanas, a sus hermanos. Y en ese momento, prácticamente el tema era un tabú. Se hablaba muy poco. Estamos hablando de 15 años atrás. Em, y ahora, en este mes, tengo una amiga muy querida que tiene una situación con su hija, eh, que ha tenido varios intentos de suicidio. Entonces, como que a mí el tema me interesa porque em, quisiera poder ayudar a esta amiga. De hecho, le compartí el link, pero no entró. em, a poder comprender un poco más este fenómeno. Yo lo considero un fenómeno social. Para mí fue un tremendo aprendizaje que he ido haciendo a lo largo de estos años. El cómo acompañar los procesos y en especial con personas adolescentes. Eso, gracias. Quiero puro aprender. Gracias, gracias, Patricia. Bienvenida. Bienvenida. Y si no estás en la comunidad de Briterapia, después te vamos a enviar enlaces y todo para que te puedas unir y también participar de las actividades que tenemos. Así es que bienvenida, Gracias. Patricia. Bueno, ahí se nos unió Carolina Gam, que también es parte del equipo de Oriterapia, psicopedagoga clínica. De hecho, ella está preparando el tema abordado desde la neurodivergencia, lo que son las depresiones y sobre todo en este mes, cuando hablamos justamente de prevención del suicidio. Va a estar presente ella el día jueves en un live por Instagram. Así que bienvenido. Es otro Francisco, ¿viste? No era Francisco de Moya, es nuestro. Hola, Francisco. Francisco, mira, hace mucho rato que no lo veía. Él es ginecólogo, ¿es cierto? Médico de los cursos de la Universidad de Valparaíso que no nos veíamos. ¿Qué Así tal? Sí, que, sí. hola, Sí. mucho gusto, No, ahora, ¿qué Francisco. tal? Gusto, pues Sí. no he podido estar porque, bueno, el tiempo me ha ido siendo un poco enemigo, pero aquí estoy ahora con licencia médica, compartiendo un poco aquí con mi familia desde ayer, pero bien, gracias a Dios. Y de repente ahora entré al Zoom o sea, al chat Al y, WhatsApp. claro, Bien. y Bien, realmente gracias. y creo Vamos. que hace harto justamente porque es un mal de la época ahora con esta vida un poco tan impersonal que llevamos, ¿ya? Y bueno, uno lo vive a diario en mi calidad también de profesional y además también yo con mis alumnos. Y de repente a veces falta conversar,
falta conversar tal vez con nuestra familia, en el caso mío, con mis alumnos, mis pacientes, y a veces creo que uno puede evitar algunos suicidios, o por lo menos puede orientar en ese sentido. Y bueno, y como decía la señora anteriormente, el asunto está en que, bueno, pues sabemos que el mes de septiembre, bueno, donde empieza a aumentar un poquito la luz, tal vez empiezan a aumentar un poco también los deseos y, bueno, lo que digo yo, a veces el invierno es tan oscuro que a veces ni siquiera nos dan ganas de suicidarnos cuando estamos en depresión. Y ya cuando empieza a aparecer un poquito la luz, ya pasa eso en las personas y bueno, obviamente hay que estudiar muchos factores que están involucrados ahí y que desgraciadamente muchos de los colegas también y muchas personas no le dan el interés que realmente corresponde. No, si la depresión no existe, tonteras nomás. Y no, no son tonteras ni son, ni tampoco que no existe, existe. ¿Mm? Gracias, Así que Francisco. ¿Mm? Te Qué buen felicito. aporte, sí, ¿no? Qué buen aporte. Justamente dando las respuestas, pues de eso se trata este espacio, pues de dialogar, de poder dar respuestas y de poder hablar de la situación del tema. Así es que no sé si alguien más quiere hablar antes de dar algunas cifras, tal vez algunas estadísticas y mencionar de qué se trata el suicidio, a qué corresponde y por qué en el mes de septiembre. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Veo como que van a hacer, como que tienen el empeño de ir a hacer, de ir a apretar, pero no sé si van a ir a presionar o no el micrófono. Entonces, bueno, Carolina. Hola, ¿cómo están? Quería aprovechar de saludarlos a todos. ¿Cómo están? Qué lindo verlos acá. Hola, Este Caro, saludos. es buen momento para conversar justamente de este tema que, como decía Francisco, comienza a aflorar toda esta sintomatología y tanto que saber, tanto que comprender todavía, que este es el momento preciso para estar acá. Exacto. Qué bien, es el momento preciso. Qué buena frase. Me voy a quedar un poquito con tu frase, Caro, porque de hecho las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, todos los organismos que están trabajando en la prevención del suicidio siempre están hablando de que es posible prevenirlo. ¿Verdad? De hecho, eso gracias a los estudios que hoy día se pueden reconocer, bien lo decía Patricia, que hace muchos años era un tabú, de lo cual no se hablaba y no se comprendía tampoco. Y gracias a los estudios de salud mental, hoy día podemos comprender que el suicidio es una causa de muerte de una enfermedad, como bien lo decía Francisco, que es la depresión. No todas las personas con depresiones se suicidan, ni no todas las personas que se suicidan padecen depresión. Eso lo vamos a ir dejando instaurado también. Sin embargo, es una de las causas de muerte de una enfermedad que tiene cifras bastante elevadas, 3% a nivel internacional, a nivel mundial, y en Chile como que siempre tendemos a aumentar las cifras en lo que es materia de salud mental y tenemos alrededor de un 6% de la población afectada con depresión. Hablamos de cifras de suicidio como para más o menos llamar a la conciencia. Antes de la pandemia, la OMS manejaba cifras como, por ejemplo, que cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. O sea, estamos hablando de cifras de sobre 700.000 personas que se suicidan al año. Entonces, consideramos que es un motivo suficiente para hablar del tema constantemente. Pero ¿por qué lo hacemos en el mes de septiembre? Como decía Elisa y le llamó la atención. Porque justamente tal como dijo Francisco, la depresión obedece a un espacio de oscuridad en nuestra mente que tiene que ver con una depresión, se deprime el sistema nervioso central a través de que haya sido por algún estrés extremo muchas veces o por patologías que van siendo asociadas a lo que es el sistema nervioso. Y esta depresión provoca que nuestro yo completo se tienda a esconder, a ocultar en esta nube de oscuridad, que es como un invierno. Entonces, la depresión tiene varias caras, tiene varias formas de ver. De hecho, hablar de depresión es bastante extenso, pero es importante que lo mencionemos porque es una enfermedad invisible. Tal vez no podemos darnos cuenta cuando las personas están deprimidas o tendemos a creer que las personas están deprimidas tienden a estar con esto que les acabo de mencionar, como una especie de oscuridad.
Sin embargo, vivimos en una sociedad constantemente estresada, altamente estresada. Y eso provoca que estemos constantemente lidiando con nuestro sistema nervioso entre que se deprime y trae, deprime, relaja, libera, a veces sí, a veces no. Y eso nos puede llevar a episodios depresivos que si no son tratados, porque es un trastorno afectivo, que si no son tratados a tiempo pueden llevar a cambios químicos en nuestro cerebro. Y eso es lo que gatilla una depresión. Entonces, tener episodios depresivos, tener síntomas depresivos, cuando se instalan en el tiempo, es lo peligroso y tenemos que empezar a tratarlos. Por eso es importante detectarlo a tiempo. Cuando una persona manifiesta pensamientos en los cuales se mantiene en estados negativos constantes, de pronto pensamos que es solamente ansiedad, pero una persona que constantemente está sintiendo que no tiene salida y que eso se queda durante, por ejemplo, hablamos del invierno, hablaba Francisco, se va quedando instalado y no hacemos nada al respecto, sino que solamente observamos creyendo que por voluntad en algún momento esa persona va a salir, sin embargo está en una lucha en su cerebro entre sus pensamientos, sus emociones, sus sensaciones, donde cada vez se va sumergiendo más. Entonces, cuando podemos nosotros observarlo, es importante llamar la atención y decir, hey, tal vez es tiempo de que acudamos a un profesional, es tiempo de que observemos cuánto tiempo llevas tal vez creyendo que todo es negativo, que todo es oscuro. ¿Y qué pasa? Que estamos tan tristes porque está asociado a una pérdida de energía vital, a una sensación de tristeza profunda, a una negatividad en cuanto a los pensamientos, una falta de proyectos, falta de proyecciones, sensaciones de no ser querido, entonces sensaciones de no poder querer, sensaciones de no resultar, ideas también muy negativas en cuanto a mis propios proyectos o mi futuro. Entonces, cuando eso se instala y se va quedando, ya no tenemos deseos tampoco ni ganas. Vienen las anhedonias, vienen esas sensaciones de que antes lo que a mí me gustaba, hoy día ya parece que nada. Entonces, desmotivaciones profundas. ¿Y qué pasa cuando llega la primavera? Estas formas de mirar nuevamente la luz, sale el sol. De hecho, tenemos grandes cambios entre invierno y casi la primavera, casi ni la sentimos, pasamos a verano. Entonces, el ingreso de la luz frente a una persona que está viviendo sensaciones muy negativas en su vida puede ocasionarle un shock, puede ocasionarle una idea de que esto no lo soporto, no lo permito, no lo puedo digerir, estas emociones son muy profundas. Y realmente los estudios hoy día nos dicen que el suicidio obedece a una falta ya de autocuidado absoluta, donde has perdido la capacidad de querer vivir a un punto que el dolor emocional es tan grande, es tan inmenso, que se te nubla el pensamiento y llegas a pensar que la única salida para salir de ese dolor emocional es justamente la muerte. Entonces, cuando comprendemos eso y entendemos eso, nos damos cuenta que las personas realmente están enfermas, están padeciendo, están sufriendo. Entonces, cuando ya no tienen ni siquiera una salida y su cerebro ya no le manda ni siquiera una información de sobrevivencia, o sea, las alertas constantes de sobrevivir y el peligro ya no están presentes. Pierden los hilos de vida, pierden la capacidad de mirar y decir, ese hilo de vida que me sostiene en la tierra, que me sostiene acá, que me dice, sabes que hay algo por qué luchar. Entonces, comprender que el suicidio es un estado de sufrimiento severo, donde hay una pérdida de capacidad de control en cuanto al autocuidado y donde la persona siente que la única salida es justamente la muerte, para dejar de sufrir. Entonces, el entender eso es súper importante porque eso nos ayuda a comprender la gravedad de la situación. El entender que no es un tema de voluntad, no es un tema de que alguien pueda decir, ¿sabes qué? Si le faltaba que se levantara nomás, o sea, pon de tu parte. Y muchas frases que tal vez en el tiempo han quedado instaladas y a veces pasan por nosotros, pasan por el día de día y no nos estamos dando cuenta y no estamos hablando de la importancia de prestarle ayuda a las personas que están realmente hundidas. Entonces, creer que todos tenemos la capacidad de levantarnos está bien en cuanto a la resiliencia, pero ¿qué pasa con las personas que están sufriendo de depresiones severas o que están sufriendo de falta de autocontrol y autocuidado absoluto y que están sufriendo dolores emocionales tan profundos que han perdido la capacidad de autocuidarse?
Entonces, no podemos negar que de pronto querramos que todo el mundo sea resiliente. Así queremos que todo el mundo pueda por sí mismo y, no, y tenga esta autonomía de salir adelante. No podemos negar que buscamos que todas las personas sean autosuficientes, y creer en la gente, creer en la humanidad. Y está bien, pero siempre considerando que hay personas que están padeciendo. Entonces, siempre tener en cuenta el padecimiento humano y el sufrimiento. Nunca olvidarnos que hay enfermedades que no vemos, que son las enfermedades de salud mental, por las cuales por eso es importante hablar de estos temas. Enfermedades que creemos que porque el otro está sonriendo, ya se sanó, que porque el otro tal vez se pudo levantar y no es el típico estereotipo de la persona que está en un rincón sufriendo y llorando, entonces no está enferma. O que la persona que está con depresión no tiene derecho a reír, no tiene derecho a sentirse bien, a un día levantarse y decir, ya quiero estar bien. Entonces, hay muchos mitos respecto a lo que es la depresión y el suicidio. Muchas ideas también, por ejemplo, de pensar que si bien septiembre es uno de los meses en los cuales se habla más de este tema porque aumentan las cifras, pero no es que solo en septiembre exista, sino que durante todo el año, todo el tiempo. Entonces estamos hablando de cada 40 segundos eh, todo el año. Entonces es observar y decir, a ver, las cifras también de adolescentes, por ejemplo, de 1 cada 3 días en nuestro país. Entonces, lamento muchísimo lo que acabas de contar, Patricia, de tu sobrina, de verdad. El dolor que arrastra las familias de aquellos que se han suicidado es tremendo, puesto que siempre les queda la sensación de haber podido haber hecho algo. Entonces, y eso, con lo cual de pronto creer que puedo, o sea, es como entender que una persona cuando siente la necesidad de aliviar su dolor, va a buscar la forma de aliviarlo. Por lo tanto, creer que yo puedo solo o sola, tal vez es un error. Y ahí es donde vamos a enseñarles un poquito de lo que es levantarles alertas suicidas, cómo levantar redes de apoyo, a quién hay que llamar, qué es lo que hay que hacer frente a una situación así. Cuéntenme si les hace sentido eso, si les doy alguna respuesta, si podemos seguir dialogando. O las compañeras también que están aquí, que podamos seguir conversando. Cifras, que yo les dije algunas cifras que manejamos por ahí con Ruti también. Bien. Cuéntenme, ¿qué opinan al respecto? Bueno, yo voy a hablar un poquito, bueno, de dos cosas. Efectivamente, justo en la pregunta que había hecho Patricia, ¿cierto? Acerca del por qué aumentaba y justo lo que tú estabas explicando. Y hablar un poquito de ese tema y que también Francisco lo dejó como un poquito bien claro. La verdad es que el aumento de la luz solar tiende a producir cambios hormonales. Entonces, ¿qué pasa? Que se recapta mucha serotonina y al recaptar mucha serotonina es como que no sabes qué hacer con tanta felicidad. Por eso se dice que cuando empieza la primavera todo florece, todo está hermoso y todo. ¿Y qué pasa con la gente que tiene depresión? Es como que en invierno está triste, está con menos ánimo y cuando ya llega el exceso de luz, ¿qué es lo que pasa con estas personas? Es como que no saben qué hacer con eso y ven que las personas que tienen una vida diferente, donde hacen muchos eventos sociales, donde se divierten, tienen una vida que ellos no pueden llevar. Entonces eso es lo que lo lleva como a tener la fuerza y la energía para muchas veces suicidarse. Si bien es cierto, aumentan las cifras, pero eso no significa, como decía Lorena, que el resto del año no suceda. Simplemente que por este cambio hormonal se tiene como mayor fuerza para hacer esto. Eso era como más o menos lo que quería como aportar. O sea, es como paradójico que cuando llegue el verano, cuando llegue la primavera, donde yo debiese estar más feliz por el aumento de la luz, al contrario, la persona que está con depresión no lo ve así, sino que lo ve desde el otro lado, donde es mucho más difícil poder salir. Entonces genera esa sensación de no saber qué hacer, de no saber cómo manejar esto, porque como todo el resto tiene una vida social, yo no la tengo y no sé cómo hacer con esto. Entonces, por eso lo que decía Lorena, existen como varios mitos en realidad, que justamente la OMS habla también de esos mitos. Justamente, Ruth, qué buena tu explicación. Gracias. Si tienen preguntas, tal vez si podemos ir resolviendo el qué es y el por qué sucede, para que vamos entrando después en qué hacer, qué hacemos nosotros desde nuestra vereda, desde el lugar en que nos encontremos.
frente a las personas que lo padecen, ¿ok? O que podemos observar en diferentes lugares. Yo quería mencionar algo. Se me ocurrió esto de mencionar que si bien es cierto es algo que le pasa a una persona, que es una persona quien está teniendo la sintomatología y se está expresando la enfermedad, es un tema que aqueja a la familia o a sus cercanos también. Y si bien es cierto, no necesariamente tienen responsabilidad en ello, porque también se puede dar en una persona adulta, ¿cierto? Sí, todos como sociedad podemos ayudar o podemos poner alarma desde esta vereda incluso en la que empezamos a nutrirnos con temas de salud mental y podemos empezar a identificar ciertos patrones o ciertas conductas y formas de ser. Nosotros ya podemos contribuir, no con esta idea de querer ir y darle la solución a la persona, pero sí poder orientar de repente incluso a las familias de que pongan alarmas y de que se puedan tomar acciones frente a esta situación. Y es un tema que finalmente tenemos que estar atentos todo el año. O sea, en septiembre es el mes, pero finalmente deberíamos estar atentos incluso con nosotros mismos, porque nadie sabe. O sea, si nosotros tenemos una buena base, nos conocemos, trabajamos en nosotros mismos, muy probablemente sea difícil que surja una depresión, pero no es imposible. Entonces, si ya estamos y tenemos y conocemos un poco más del tema, podemos tomar riendas de esto o pedir ayuda, porque es algo también que se puede hacer en el caso necesario para poder salir o empezar a sanar. Y te veía, Georgia, y bueno, te veía el fondo y de hecho tus colores. Y me recordé y al escucharte también de que en este mes se habla del mes amarillo. Dije yo, qué atingente. Bien, el mes amarillo y lo van a encontrar en las redes sociales, lo van a ver por ahí. Dije, ¿qué tiene que ver el mes amarillo? Y es en homenaje a un adolescente que se suicida y él en su funeral pide flores amarillas, entonces girasoles, ¿verdad? Entonces llenan el lugar de girasoles y en recuerdo y en memoria de los adolescentes que se suicidan. Entonces también es denominado este mes de septiembre como el mes amarillo. Así que para la próxima va a venir todo amarillo. Bien. Y de hecho Oye, tal vez nos van a ver eso. Dime. fíjate que el amarillo está muy asociado con el chakra, con el plexus solar, que también está muy asociado con el deseo, o sea, como con las ganas de hacer cosas. Bueno, desde esta vereda más espiritual o quizás de la energía más sutil, les puedo comentar que también este chakra se ve muy afectado, los tres primeros, y el chakra del plexo solar sería el tercero, se ve muy asociado, muy ligado también y se representa con el color amarillo. Así que algo que nos ayuda mucho, incluso aunque pueda sonar quizás paradójico o difícil de creer para algunos, utilizar el color amarillo en la vestimenta nos ayuda mucho también a subir el ánimo. Así que es un pequeño dato. Gracias, gracias. Y ahora que lo mencionas, el plexo tiene que ver con el área de estómago, ¿verdad? Sí, el estómago es, hoy día hablamos del segundo cerebro, del sistema digestivo. De hecho, hablamos de la teoría polivagal, del nervio vago en cuanto a las depresiones, de que debemos estar atentos a cómo estamos viviendo también nuestro estrés y estamos pudiendo bajar el estrés para que no se inflame todo lo que es el eje cerebro-estómago y eso nos afecta y causa depresiones. Entonces, fíjense cómo vamos, bueno, así es como nos ven ustedes, así es como que nos vieran trabajar ahora ya. Están con nosotros Así son las acompañándonos. reuniones. Así son nuestras reuniones. Entonces hablamos del tema, ahora estamos un poquito más formales exponiéndonos porque estamos grabadas también y después queremos dejarlo en YouTube para que muchas las personas también puedan ver y aprender de esto, sino que no quede solamente en nuestro grupo. Pero en el fondo vamos entrelazando nuestros conocimientos para poder ayudarnos y ayudar a los demás. Así que sí, me gustó eso del color amarillo en el plexo solar. Georgette, lo vamos a considerar. Eh, ¿Quedan dudas de pronto? Por ejemplo, yo les presenté a Carolina hace un rato. Carolina va a estar en el live de Instagram. Ella es especialista en neurodivergencia. Y se habla también de una gran cantidad de población neurodivergente que tiene que ver en su mayoría, no todo, porque la neurodivergencia es bien amplia, pero generalmente se asocia al espectro autista. ¿Cierto, Carolina?
Entonces ella siempre Sí, tiene que explicar la neurodivergencia, pero todo es una sí, es que me explicación gusta breve. poner en contexto, me gusta Sí. poner en contexto porque son terminologías que de pronto parecen muy nuevas, pero la verdad es que han vivido con nosotros siempre. Siempre hemos sido distintos. Lo que pasa es que se buscaba que fuésemos iguales. Entonces, hoy día estamos validando esa diferencia desde ciertos conceptos como la neurodiversidad, en donde se reconoce una variabilidad en torno a estos cerebros divergentes, distintos, y ya no se habla de que existe un trastorno, como por ejemplo el trastorno del espectro del autismo, si bien dentro de la medicina se va a seguir hablando así porque existen manuales. En términos sociales vamos a hablar desde un entender esta diversidad. Y esa diversidad también incluye entender que viene un montón de circunstancias desafiantes. Entonces, la persona que es neurodiversa coexiste los neurotípicos, que son la gran mayoría de las personas que no presentan ninguna condición, y otro gran grupo de personas que hoy se están reconociendo y se están identificando dentro de algunos diagnósticos como el autismo, el déficit de atención y hiperactividad y un montón de otros como la dislexia. Entonces, ¿cómo, cómo ya no solamente nos afecta de una misma manera a todos? Ponernos en esa vereda. No nos va a afectar de la misma manera a todos porque enfrentamos desafíos diferentes. Los desafíos a los que nos enfrentamos cada uno de nosotros y nosotros que estamos acá han sido distintos en la vida. Sin embargo, para las personas que se encuentran dentro de alguna de estas neurodivergencias, presentan una vulnerabilidad dentro de su respuesta, su sistema nervioso responde de manera más vulnerable, porque ha estado expuesto a mayor cantidad de desafíos sociales, sobre todo, y afectivos, a mayor cantidad de rechazo social, a mayor cantidad de irrupciones en la trayectoria educativa, a muchos cambios escolares, y así suma y sigue cambios de trabajo muy frecuentes. Entonces, cosas como esas a lo largo de la vida van marcando una historia y van marcando el cómo respondemos al entorno. Entonces, podemos ver que también tenemos una forma que se cree estándar de ver la vida, ¿cierto? Pero cuando la manera en que cada uno existe en este mundo está invalidada, ¿qué ganas quedan de vivir? Y esa es la pregunta que se hacen muchos chicos y chicas autistas, sobre todo, que soy. Entonces, a partir de eso yo estuve leyendo bastante y las personas neurodivergentes tienen un 66% más de probabilidades de cometer suicidio que el resto de las personas. Y ese es un dato tremendo, tremendo. ¿Y dónde pasan nuestros hijos la mayor parte de su vida? Tanto en la casa como en las escuelas. Y me quedo con esto que dijo Georgette hace un ratito, en que esto nos afecta como sistema. Somos seres sociales, existimos en distintos contextos. Por una parte están las familias que con la debida psicoeducación y también con el buen vínculo nos podemos dar cuenta de algunos indicadores. Las escuelas son espacios muy grandes, a veces poco personalizados, donde pasa más desapercibido y donde tal vez no está puesto el foco en la salud mental. Entonces, ¿cómo nos acercamos a cubrir estos flancos si sabemos que tenemos una población en crecimiento de personas neurodivergentes? Nos queda una tarea enorme, tanto en política, en salud, en educación. Nos queda una tarea enorme, es gigantesca, pero yo siempre lo digo, es un día a la vez. Esto es sin volverse locos, es un día a la vez, buscando soluciones prácticas al día a día, pero proyectando soluciones que sean sistémicas, que nos aporten desde los sistemas en los que existimos. Entonces, por ahí un poquitito para ponerlos en contexto de cómo esto nos envuelve dentro de la neurodivergencia y específicamente entendiendo que la neurodiversidad somos todos. Así que con ese datito
también nos quedamos pensando. Qué buen dato. ¿Sabes qué importante de pronto poner las cosas en la mesa en las cifras que nos ayudan a entender? Por ejemplo, una persona con bipolaridad, con trastorno afectivo bipolar, tiene 15 veces más posibilidades de padecer suicidio. Entonces, ¿por qué? Porque también incurre en un entorno, en cómo van viviendo, no solamente su patología desde el vivir, en los cambios de ánimos abruptos, los cambios afectivos, sino que además en la aceptación del entorno. Entonces, muchas veces la discriminación social que viven las personas que padecen alguna patología de salud mental son tan graves o a veces más graves que la misma patología de salud mental. Entonces, y eso lleva a que aumenten estos, como dices tú, deseos de ya no quiero vivir. Entonces, cuando las personas instalan en su lenguaje, en su narrativa, el no quiero vivir, de pronto nosotros estamos tal vez cerrando nuestros oídos y callándonos frente a esto porque no sabemos cómo actuar. Hoy día la campaña, que de hecho inicia en este año 2024 hasta el 2026, durante 2 años de la OMS respecto a la prevención del suicidio, habla justamente de que cambiemos nuestra narrativa y pasa por abrir la boca, por empezar a hablar, por decir, ¿sabes qué? Tengo que hacerme cargo como sociedad también, porque no significa que porque tal vez yo crea que tenga una mente controlada, yo tengo una autoestima suficiente para no. Bueno, está bien y es súper válido, o sea, que tengamos y que nos cuidemos este autocuidado suficiente, pero también vivimos en un entorno social que nos necesita, que necesita que hablemos del tema, que cuando una persona diga, sabes que estoy tan cansado, pero ya no ese cansancio y ahí nosotros prestamos atención. ¿De qué cansancio me hablas? Cansancio de querer, como a veces, de hecho somos súper buenos los chilenos para reírnos de muchas cosas. Si me quiero enterrar y ojalá desenterrarme en la playa, allá, por allá, lejos, en una playa, así como feliz y contento, es muy diferente a decir me quiero enterrar y no quiero salir más. Entonces, son dos diálogos y dos discursos que si los podemos escuchar y prestar atención, son llamados de alerta. Entonces, cuando una persona, de hecho, empieza con ideación suicida, que no es lo mismo que la planificación, sino que empieza a instalarse en la mente la posibilidad tal vez del suicidio, porque tal vez está muy mencionado, está muy en la palestra, es algo común. De hecho, hoy día los adolescentes lo hablan y lo mencionan de manera muy, muy común. Entonces, y eso da un espacio como pensando que hay una puerta de posibilidad, porque no les estamos mostrando el otro lado y decirles, ¿sabes qué? No es la única salida, hay muchas más salidas, pero si te negamos la posibilidad de hablar de eso, no te dejamos con la posibilidad de ver también las salidas. Entonces, dejarles la posibilidad de que lo hablen, que lo mencionen y que sepan lo que significa, que no, nadie sabe lo que realmente hay al otro lado de la muerte. Esta idea que de pronto creemos que vamos a estar mejor es una idea que muchas veces se instala frente al sufrimiento que estamos padeciendo acá. Entonces, es una idea que muchas veces se va quedando instalada fielmente como que es real. Y es ahí donde debemos despertar y decir, a ver, ¿tú de verdad estás creyendo que la salida es morirse? Porque no sabemos. Entonces, no tenemos esa posibilidad de darte la seguridad absoluta de que si te mueres vas a estar mejor. Ni tú, ni tu familia, ni tus seres queridos, ni nadie. Entonces, pero permitirle, en primer lugar, que lo exprese. No tenerle miedo cuando alguien diga, sabes que estoy tan agotado, estoy tan entristecido, tengo deseos de llorar y no, el consuelo de repente viene como el ya cálmate, tranquilo, todo va a estar bien, e interrumpimos el llanto de la gente, e interrumpimos la posibilidad de que realmente llore porque no tenemos tal vez la costumbre de ver a personas llorando. Entonces no tenemos en nuestra sociedad como decir, oye, es válido, no lo hacemos válido, sino que es más válido un enojo que una tristeza. Entonces, ahora que está Francisco acá y está Jorge por ahí me llegó el Francisco del equipo, el colega, ¿cierto? Y decirle a los hombres que para ellos, lamentablemente, la sociedad les ha validado el enojo por sobre cualquier otra emoción. Entonces, eso les prohíbe estar tristes. Y de hecho, una de las causas de muerte de los adultos, de las personas mayores, es justamente el suicidio.
Entonces, no podemos olvidarnos que qué hicimos de esas personas durante toda su vida. Les dimos la posibilidad de expresarse, de hablar, de decir, ¿sabes que tengo derecho también a tener pena? También tengo derecho a decir me siento mal. Entonces, partamos por cosas así. Primero es decir, podemos escuchar a un otro cuando tiene pena y tal vez nos va a llegar todo nuestro recuerdo genealógico y de herencia de que no sabemos escuchar a un otro cuando tiene pena. Entonces ahí es frenarnos un poquito y decir, a ver, ¿puedo aprender? Claro que puedo aprender, siempre podemos aprender a escuchar y basta con silenciarnos y escuchar. Entonces, hay muchas formas de comunicarnos con las personas cuando están padeciendo, pero la más, como de hecho la que enseñamos en primer auxilio psicológico, es como la más acertada o asertiva tal vez, es cerrando nuestra boca y dándole la posibilidad para que el otro hable. Entonces, ¿y cuánto va a hablar? Lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Tengo que opinar, tal vez se nos van a llover nuestra cabeza de ideas de lo que yo quiero contar de mí. Pero ¿y qué estoy haciendo? Le estoy prohibiendo que el otro hable de él. Entonces, permitir que la persona se exprese. Y siempre pensarnos así, si le doy posibilidad a que se exprese, ¿qué tan terrible podría ser aquello? Claro, tal vez no tengo la experiencia, tal vez en mi familia, en las dinámicas en las cuales crecí, no había esa expresión, sino que había el, ya todo está bien, tranquilo, pasó, sigamos, que es muy común y se comprende también de nuestra generación y de nuestros padres que tal vez no tenían estas herramientas que hoy tenemos. No existía en el vocabulario lo que era salud mental, ni depresión, ni emociones, nada de eso. Entonces tampoco Lore, podemos ir a jugar eso. Sí. Lore, algo que me parece súper interesante es que es como si hubiera un botón instaurado en todos de que ven a alguien llorar y es como, no, pero calma, 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 deja, para, no llores. Es como algo de verdad que está muy, muy, muy en el inconsciente. Y yo creo que va muy de la mano con el cómo yo soy capaz de lidiar y si yo puedo tolerar que una persona llore, porque a lo mejor yo tampoco soy capaz de tolerar mis emociones ni mi llanto. Entonces, ¿cómo voy a ir a tolerar a otros? Entonces, es tan lindo y necesario que se den estos espacios en donde nosotros conversamos sobre esto, que es la base de la salud emocional, que es lo primero que todos deberíamos tener súper integrado, trabajar nuestra inteligencia emocional para evitar y tener herramientas para prevenir otro tipo de enfermedades de salud mental. Y qué rico que podamos nutrirnos en estos espacios para que empecemos a sumar en vez de restar o integrar un poco más todo esto en la sociedad. Porque estoy segura que esto de alguna manera va a llegar a varios aquí, a varias personas también en el canal, pero que también se va a ir a plantar como semillas en otras personas. Entonces eso también es algo lindo. Me encantó lo del botón. Me imaginé yo siempre me dice botón, me imagino la amígdala con el botón de alerta en el cerebro. ¿Cierto? Así Oye, como reaccionando, inflamándose, inmediatamente no llores. Sí. Ustedes saben que la palabra cálmate jamás ha calmado a nadie, a nadie, no. a nadie, ¿cierto? Y aunque estamos hablando de un tema súper serio y esto un poco nos saca una risa, y es una risa y es porque todos en algún momento, desde el patrón cultural que tenemos, lo hemos hecho. Y lo hacemos, como dice Georgette, con nosotros mismos, como no pasa nada, no está pasando esto, y lo vamos invisibilizando. Entonces, me quedo dando vuelta que justamente esto tiene que ver con la educación emocional y el que nosotros hablemos del suicidio, que estemos haciendo psicoeducación en torno a la prevención del suicidio, y esto es otra estadística, va a reducir en un 80% la incidencia de suicidio en el mundo. Entonces, así de importante es lo que hoy día están haciendo todos ustedes estando en este espacio virtual, porque como dice Georgette, va a salir de este espacio a sus casas y de ahí a muchos otros corazones. Cuando hablamos de prevención, hablamos siempre del antes de, pero ¿cómo llegar al antes de? Esa parte es difícil, porque lo que hablamos de contener, de escuchar, que es una parte muy importante, eh, y que no tenemos un conocimiento acabado de cómo hacerlo. eh, ¿Cómo llegamos al antes de cuando hablamos de la prevención? Primera patita es estar acá.
o en distintos entornos donde se hable, es poder conversarlo en las casas sin que sea tabú, es poder hablarlo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, es poder dialogarlo con los amigos, es poder hablarlo en el trabajo. Es decir, que se convierta en parte de nuestro lenguaje a partir de este cambio de la narrativa. Cuando hablábamos de que una persona, ya sea neurodivergente o no, dice no desear vivir más, para mí lo que me queda de esa narrativa es no quiero más dolor. Y en el fondo es eso, no querer sufrir más. Y a ese sufrimiento es al que tenemos que atender. Y hay que atender con el corazón abierto, dispuesto. A eso se refiere esta escucha activa, esta escucha sin juicio. Y hay una frase que a mí me encanta, que es escuchar para entender y no para responder. Si nos quedamos con esa frase, hicimos la mitad del trabajo. Escuchar para entender qué motiva, qué mueve a esta persona, qué le sucede. Escucharlo para permitir vaciarse de eso que le está aquejando, de eso que le duele. Pasa que tenemos miedo de mirar el dolor. Tenemos miedo de mirar el dolor propio y de mirar el dolor ajeno. Pero mientras no lo miremos, no lo vamos a poder abrazar, minimizar y en algún momento sacarlo de ese camino. Mientras no lo miremos. Entonces necesitamos activar esa sensibilidad. Y eso parte primero con cada uno de nosotros que estamos acá. Poder traspasar esa barrera del miedo. No lo hablamos porque tenemos miedo. No lo hablamos porque hay un montón de mitos. No lo hablamos porque no lo tuvimos en nuestra crianza. Pero ninguno de esos puntos son justificación para no hablarlo hoy día. Tenemos unos datos que son alarmantes de suicidio infanto-juvenil, de suicidio en adulto mayor, y en todo ha aumentado, no solamente en esos grupos, en todos los grupos etarios ha aumentado tremendamente la incidencia del suicidio. Y el suicidio no se acaba cuando la persona toma la determinación, ¿cierto? Porque cuando hablamos del suicidio estamos hablando del momento clave pero hay todo un camino, esta ideación, la planificación, está no manejo la terminología técnica y las chiquillas son las expertas, pero luego de que baja esta idea fija de no querer vivir más, sigue otro camino. Y entonces ahí también tenemos que hacernos cargo de otra parte, que es quién cuida al que cuida. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y por eso es que no estamos solos, nosotros somos una sociedad, existen las instituciones, existen los grupos de apoyo, existe la familia. Lamentablemente estamos muy individualizados en mirar solamente la punta de nuestra nariz, de lo que hago en un día, y no mirar más allá. Hay que abrir, nuevamente yo repito esto, hay que abrir los corazones a sensibilizarnos y mirar el dolor propio. ¿Qué me provoca esto que está pasando? ¿Cómo puedo ser útil para esta persona que está enfrente mío? Y ahí yo vuelvo a repetirme, la frase es escuchar para entender. Y desde ahí el camino está a la mitad. Creo que esa parte es muy importante. Antes de, sí, Carolina, de hecho, tomarme de tus palabras y antes de darle la palabra a Francisco, quedar con otro mito que tal vez tiene mucho que ver con lo que tú estás diciendo, el hablar. El mito de que la persona que se suicida no lo dice, como que no da alertas. Entonces, como que no, como si lo dice o menciona que no quiere vivir, no se va a matar. Eso es un mito, ¿ok? Cada vez que una persona da una luz de alerta o dice o algo o tiene un gesto de que está cansado al extremo de no querer levantarse al otro día o no querer levantarse más, es una alerta válida, ¿ok? Todas las personas tienen derecho a, de hecho, a ser escuchados y decirlo no podemos pasarlo por alto creyendo que las personas que lo dicen no lo hacen. Eso es un mito bastante severo, porque tal vez creemos que, y de hecho se instaló por muchos años, la idea de la manipulación, la idea de que no se lo está haciendo para llamar la atención, la idea de que no solamente quiere que lo miren y por eso dice que se va a matar, no. Hay que prestar atención y hay que hacer hay que levantar alerta inmediata.
¿Ok? Entonces es un mito. Gracias, Carolina. Francisco. Como estoy de acuerdo como lo dices tú, Carolina y Georgette. Bueno, hay varias cosas, desgraciadamente no las fui notando ahora porque estaba haciendo otras cosas, pero hay varios puntos que me gustó de lo que ustedes dijeron. Entre ellos, por ejemplo, esto que tú decías del clima. Bueno, yo viví en el sur, en Puerto Varas, por ejemplo, 3 años por mi profesión. Y la verdad, las cosas que, bueno, en mi caso, en lo personal, yo digo, Puerto Varas debe ser muy bonito, es muy precioso, todo lo que se quiera, pero 2 o 3 meses. Sobre todo para los que estamos en Santiago y que estamos acostumbrados a la vida citadina, realmente uno echa de menos y el clima. Me acuerdo que desde marzo a octubre hubo 6 días despejados, me acuerdo cuando yo vivía en Purranque. Es una ciudad preciosa, pero la verdad, las cosas que tanto gris aburre de repente. Y eso influye en el estado de ánimo. De repente uno anda con sueño, cansado, con flojera. En cambio, a mí el sol, realmente en lo personal, me encanta andar con pantalones cortos, polera, y creo que eso influye en el estado de ánimo. Bueno, por lo menos yo me levanto más contento. Pero hay otras cosas que nosotros no les enseñamos a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. No sé en qué partes lo perdimos, que nosotros lo adquirimos a nuestros padres. Es un poco el sacrificio, el poco de saber, un poco de nosotros, cómo no, de repente cómo nos progresamos en la vida, porque lo que yo siempre le digo a mis alumnos o a mis hijos, también les he conversado, que hay etapas en que uno quiera o no quiera, tiene que asumirlas. Como por ejemplo el elegir una carrera. El elegir una carrera yo le puedo influir al hijo todo lo que se quiera, mira, porque tu papá, porque tu abuelo, porque ser, pero es él el que tiene que decidir finalmente. ¿Quién va a decidir sobre su pareja? Es él, ya cuando se case. También es él el que va a tener que tomar las decisiones y va a tener que tener las herramientas. Ahora después viene otra etapa en que ya a veces un poco las crisis, ya sea la crisis de separación de pareja, de fallecimiento de una persona de la pareja y los padres, o del hijo, de los hijos, que es lo menos esperado muchas veces, o de un ser querido. Son etapas en que uno va a tener que vivirlas y lamentablemente yo diría que el joven actual, desgraciadamente a veces algo tan, entre comillas, que los que somos mayores aquí somos, ya lo hemos vivido, la separación, sobre todo los hombres la toleramos muy mal. Ya de repente una desolación, de soledad, ya más todavía cuando hay hijos y somos medios regalones con nuestros hijos, es difícil y es compleja. También ahí he hecho mano un poco también a mis colegas médicos en que, por ejemplo, como tú sabes, yo tengo una enfermedad oncológica y desgraciadamente los colegas tampoco envían a un psiquiatra. O sea, debería ser inherente la, ¿cómo se llama? La derivación, la interconsulta a un psiquiatra inmediatamente apenas uno diagnostica una enfermedad oncológica. Porque es devastador que uno sepa que tiene un cáncer. ¿Ya? Y yo por lo menos lo hago con mis pacientes, lo hago, detecto cáncer cervicuterino, de útero, ya, entonces lo hago a veces de poder preguntarle. Y otra cosa que, por ejemplo, Georgette ahí plantea, que también es mi colega, somos matrones los dos, que también nos enfrentamos, quizás ahí en ese sentido los matrones son más que los ginecólogos, en que cuando de repente nos enfrentamos a una mamá o un niño fallecido, que está tan de moda ahora la ley Dominga, etcétera, un hijo fallecido, un aborto, y tal vez a lo mejor para nosotros, claro, efectivamente, un aborto, siempre les digo a mis pacientes, yo sé, y bueno, eso se lo digo después, por supuesto, no hay entrada, que un 30% uno sabe que de los embarazos se van a perder en un aborto y no van a llegar a los 9 meses. Eso es parte de la selección de la vida y se lo comparo con los gatitos, con los perritos, le digo, con las plantas. Claro, pero primero tengo que escucharlo. O un niño mal formado. ¿Ya? Y muchas veces como tocaban el tema ustedes ahí, planteaban de que ya alguien, si ve llorar a alguien, ya, ya tranquilita, tranquilita, se le va a pasar y la manito en el hombro, ya sí, pero no. Yo al revés, yo le digo, llore. Y si tengo más confianza con la persona, llora, moco tendido nomás, le digo yo. O sea, perdóname la expresión, pero le digo, llora. ¿Ya? Y de algunas personas incluso, ¿qué hago yo, por ejemplo, ahí en la urgencia, sobre todo cuando me tocaba trabajar en urgencia? La mamá le informaba, ¿con quién anda usted? ¿Con su pareja? Hágalo pasar. ¿Usted sabe lo que le pasó? No, no sé, pero parece que está mal mi guagua. Bueno, falleció, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí muchas veces, claro, la pena
y como ustedes dicen, somos hombres y desgraciadamente los hombres estamos castrados de tener emociones, sobre todo de llorar, de expresar las penas. Y yo como hombre lo digo, de verdad, es rico llorar, ¿para qué estamos con cosas? Ya, entonces de repente ya llego, le veo sus ojos vidriosos, a veces lo tomo del hombro, llora nomás flaco, le digo yo así, tratando de hacer yo, a pesar que soy más formal, pero como va a ser más cercano, y se ponen a llorar y de repente, ya cuando veo un poquito la cosa un poquito más tranquila, les digo yo, los voy a dejar solitos, tranquilos, abrácense si quieren, convérsenlo y vengo en 2 o 3 minutos. Los dejo un ratito en conjunto para que vivan su duelo, ya, y después vengo. Y muchas veces hasta hay una sonrisa que se esboza muchas veces después de expresar esta pena, ¿ya? Y bueno, y de repente hay a veces también voy hacia la parte también incluso más religiosa o espiritual de cada persona. Trato de diagnosticar un poco eso porque también eso nos ayuda a los que podemos ser más o menos espirituales. Y creo que también eso influye mucho. Y lo otro es que, por supuesto, ahora y perdónenme la expresión, pero yo veo que hay niños que nacen desgraciados. Desgraciadamente, feo decirlo, pero sobre todo el hijo de madre drogadicta muchas veces, que el papá uno sabe que está en la cárcel y la mamá consume cocaína y que nosotros tenemos que aplicar medidas precautorias judiciales para que el niño no se vaya a su casa. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de este? Me da pena realmente. Y son madres que para peor quieren seguir teniendo más hijos. Tienen 4, 5 hijos y no hay forma de esterilizarlas. Y quieren traer hijos al mundo a sufrir. Y por otra parte, en otro ámbito, como le decía yo, de los alumnos, conversar con ellos de repente, yo siempre digo, ojalá que no pase nunca un alumno al lado mío que después se me suicide. Ya, porque uno ve a alumnos de 6.º año, 7.º año de carrera, se están suicidando. Si uno dice, bueno, si tienen todos los medios, están llegando a su carrera, tienen los medios económicos, sociales. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La autoexigencia, valemos por un run ahora muchas veces, valemos por una nota y no valemos por como Pedro, Josefina, María, no sé. Entonces esas son cosas que influyen. O también en la moda, el que como me veo, más gorda, más flaca o más flaco, ya soy bonito, no, soy atrayente. Entonces son todas cosas que influyen en la persona y que obviamente, desgraciadamente no, a veces no le tomamos el valor. Y siempre digo, debería haber porque yo por lo menos ahora durante la pandemia, bueno, creo que la otra vez te contaba en el curso, que pertenezco a una pequeña institución que se llama Amanos, en la cual acompañamos durante la pandemia a personas adultas, mayores, por teléfono, que estaban solas. Debiese haber también, creo que ahora lo hay, pero no sé, es la primera consulta nomás, a los jóvenes, que un joven diga de repente, quiero conversar. Quiero conversar, quiero exponer, no sé, tengo mi polola embarazada, estoy conversando con mi droga, no quiero, pero quiero que me ayuden. Tenga un teléfono, sepa dónde llamar para poder ayudarlo, ¿ya? Y el joven también es bien dúctil, ¿ya? Yo tengo varios hijos espirituales, como les digo yo, mis chiquillos realmente que me dicen, pucha, doctor, lo queremos un montón, ya me abrazan, me dan un beso, lloran de repente conmigo, pucha, profe, le agradezco, yo me quería, no le voy a negar, yo había pensado en la autolisis, que como le llaman ahora al suicidio, ¿ya? Pero me hizo cambiar de opinión realmente, ¿ya? Y eso es rico porque, pucha, para uno es como el sueldo del mes, ¿ya? Que logró salvar una vida. Quizás, y ahora que ustedes dicen que esta probablemente va a ir a un canal de YouTube, mejor todavía, para que sepan las personas, adultos mayores, jóvenes, niños también, que hay personas que estamos preocupándonos de ellos, ¿ya? Bueno, hay varias cosas más que tengo que decirle, pero no quiero tampoco eh, No, concentrarla claro. hacia mí. ¿Mm? Y Gracias, eso, gracias por todo lo que mencionaste. De hecho, existen programas, por ejemplo, como el HIMHAI, que es un instituto dedicado de la Universidad de Chile para adolescentes que estudian acerca de la salud mental, donde pueden dirigirse a través de las redes sociales o de canales, por ejemplo, por internet, donde tienen acceso para poder hacer esto que tú dices, de un fondo de ayuda, de necesito hablar algo, necesito decir algo. Existe el fondo de ayuda del asterisco 4141, que es el fondo del gobierno, ¿cierto? Establecido para poder alertar frente a una situación de suicidio, ya sea una persona que se quiere quitar la vida y se estamos alertando frente a alguien que tal vez está en riesgo de vida.
por tus palabras y lo que tú mencionas, tiene mucha claridad en que no hablamos del tema y de pronto es muy bueno mencionarlo, porque otro de los mitos es creer que si le preguntamos a una persona que está atravesando un momento difícil, que si se quiere quitar la vida, poco menos que le estamos instalando la idea en ese momento. Tengan seguro que esa persona ya lo pensó muchas veces. Por lo tanto, no tener miedo nunca a preguntarle directamente, a ser directos. De pronto queremos decir algo, pero no sabemos cómo y nos vamos por la rama y nunca llegamos a lo concreto y a lo directo y tal vez se nos va la oportunidad. Y decirle, ¿has pensado en algún momento de que no quieres vivir? Tal vez la palabra suicidio, como fue instalada como un tabú por mucho tiempo, de hecho, no teníamos conciencia de lo que era la depresión, por lo tanto tenía también un juicio social, religioso y muchas veces muy marcado que no permitía que se hablara de la situación. Entonces, la palabra tal vez está como vetada. Sin embargo, podemos decirle a la persona, ¿has pensado en algún momento que no quieres vivir? Entonces, y no tener el miedo de decirlo, porque eso puede ser justamente lo que la persona está esperando, que alguien le pregunte, porque sabes que tal vez no me atrevo a decirlo, pero ya lo he pensado. Entonces, no tenerle miedo a expresarlo, a decirlo parte por nosotros. Entonces, decirle a la gente, ¿sabes qué? El pensamiento por sí solo, si bien no es la planificación y ya la alerta de suicidio que debemos levantar, sí es un paso importante que no nos podemos saltar. Mírame, es como entre el mito y lo que tenemos que hacer. Entonces, desmitificar de que nosotros no le vamos a instalar el pensamiento ni a un niño, ni a un adolescente, ni a un joven, ni a un adulto, ni a nadie. ¿Ya? Una persona que esté sufriendo lo va a pensar antes que nosotros ya lleguemos con la idea. Entonces, no creer que yo se lo dije y la idea tal vez de hacerlo, no, sino que es la posibilidad de conversar. Y cuando lo conversamos, lo verbalizamos, ya estamos ayudando a que la persona saque aquellas emociones que están de manera abstracta en su cerebro y que no puede decir, no puede hacer narrativa. Cuando verbalizamos y llevamos todos nuestros problemas a la narrativa, podemos tomarla y darle forma. Y podemos observarla y escucharnos y que otro nos escuche y conversar. Entonces, esa es la idea del cambio de la narrativa. Cambiemos la narrativa desde el ocultar, desde los mitos que tal vez no podemos validar a la gente, que esto es una solamente tema de voluntad, o que no existe, poco menos en mi ambiente, en mi lugar, entonces no, yo estoy libre de aquello, porque nadie está libre de esto, nadie, absolutamente nadie. Así que tener la idea de que vamos a estar libres o lejos de esto, o porque no trabajamos en salud mental, no abordamos este tema, no, nadie está libre de esta situación. Por lo tanto, verbalizarlo, ya cambiar la narrativa al momento de hablar. Ahí era mito, ¿y qué hacemos frente a una persona que está triste y cómo se lo decimos? Georgette. Sí, me pareció interesante también lo que dijo Francisco, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, y un muy gran aporte también, dentro de todos los aportes que han hecho todos los que han participado, qué importante que es como cuando nosotros trabajamos también desde esta mirada biomédica, también poder integrar otros paradigmas en la forma en la que nosotros atendemos a nuestros pacientes y integrar esta parte más espiritual y humanitaria. Y si bien es cierto, está mucho más de, no sé si decir como se está educando mucho más, las carreras están impartiéndolo mucho más y hay más leyes y se está hablando un montón más. Creo que no es suficiente aún, y que el cambio tiene que venir desde cada uno y qué importante es que como profesionales de la salud seamos súper conscientes que cada palabra y cada acto que nosotros emitamos cuando estamos frente a el sufrimiento o situaciones tan complejas en la vida, el nacimiento y la muerte o la enfermedad, es decir, muchos momentos de vulnerabilidad en el ciclo vital de las personas, podamos tener estas herramientas para poder sobrellevar situaciones que sean difíciles. Entonces aquí la responsabilidad no solamente recae en quienes trabajan en salud mental, que son especialistas como psiquiatras y psicólogos,
sino que también en cada persona que tiene interacción frente a situaciones de alta vulnerabilidad y además donde nosotros tenemos también un papel y un rol tan importante. Así que eso, ese era el aporte frente a lo anterior. Gracias. Ruth, Ya, yo me quería tomar un poquito de lo que justamente estaba diciendo Georgette, porque hay un mito que lo considero súper importante y la gente considera que solamente los especialistas en salud mental son las personas que tienen que hablar acerca del suicidio. Y la verdad es que no es así. O sea, cualquier persona puede hacer frente a escuchar, a ayudar. Recién nombraste un teléfono que es súper importante y lo voy a volver a nombrar, que es el asterisco 4141, que es ayuda inmediata y especializada también acerca del suicidio si no tienes las palabras cómo abarcarlo. Aunque hay un dicho que dice que tenemos dos oídos para escuchar y una boca para hablar. Entonces, ¿qué mejor que escuchar y no invalidar a alguien que necesite hablar y contarte acerca de lo que pasa? Y si te sientes que no tienes las armas o cómo poder ayudarlo, es eso, hacer frente y decirle, ¿sabes qué? Hay un número donde es privado, donde no van a cuestionar, que es el asterisco 4141, donde tú puedes acceder también a eso. Entonces, justamente como, por eso te decía, me quería tomar de lo que había dicho justamente Georgette para eso, que no solamente los especialistas en salud mental son las personas que pueden hablar de esto, sino que este es un tema para todos, que se tiene que hablar con el debido respeto, pero no que sea un tema tabú, sino que ya lo podamos sacar adelante y podemos decir eso. Entonces, aprendamos a escuchar más. qué bueno, gracias, Ruth. ¿Tienen más manos levantadas? Francisco, no. Me avisan si se les quedó la mano levantada o Ay, quieren hablar. Ya, ay, no. sí. Ay, apretando mal los botones. No, lo que pasa es que también incluso iba a plantear de que, bueno, por ahí también yo siempre hablo del trinomio madre, padre e hijo. Ya que obviamente somos importantes desde el nacimiento, o bueno, desde que lo procreamos. Pero otra cosa que es importante también, que no solamente aquí, bueno, estamos hablando en un plano un poquito profesional también, pero desde la casa, ¿ya? Desde la casa también tengámoslo presente cuando nuestros hijos de repente digan, mamá, no sé, tengo pena, estoy triste, ¿por qué estás triste? ¿Ya? Y tengo ganas de llorar. A lo mejor, bueno, primero llora y después, bueno, yo lo he dicho con mis hijos por lo menos, y después preguntar por qué querías llorar. Ya, porque muchas veces hay una razón válida, tal vez como niños, pero vimos cómo se murió un perrito, cómo lo atropellaron y a lo mejor eso le impactó, ¿ya? Y en temas más grandes, por ejemplo, ya la mala nota, por ejemplo, típico que uno escondía la prueba cuando le iba mal, bueno, de repente hay que ir viendo, tanteando un poco, como se dice en el campo, de la situación, porque de repente eso puede llegar a la frustración y puede hacer de que el niño deserte del colegio, termine suicidándose porque sabe que es un niño, perdónenme la expresión, cacho, dijéramos para la sociedad y para la familia. Entonces, obviamente, eso pasa y no es aislado. Como también, y lo otro caso es con respecto a lo que es, por ejemplo, cuando un niño o una niña, por ejemplo, le plantea a los papás, mamá, ¿sabes qué? O papá, ¿sabes que yo soy hombre, pero me gustan los hombres? ¿Qué? Y de repente esa movida levantada de cejas o ese tono de voz puede significar que muchas veces ya no se hable más del tema y parece que la embarré o me van a retar, etcétera. Y que bueno, a lo mejor no nos gustaría, no lo esperábamos. O bien a veces sí, uno de repente se da cuenta, incluso yo me doy cuenta hasta de niños del barrio que uno sabe más o menos un poquito su condición de, dijéramos, su orientación sexual. Y obviamente ya de repente uno a veces ya se tiene que acostumbrar en estos momentos a la que era de sexo femenino, a niña de sexo femenino, decirle el niño o el joven, ¿ya? Y con eso el niño se siente acogido. Yo muchas veces a los pacientes cuando me ha tocado eso, de repente, mira, ¿sabes qué? No sientas vergüenza, tú eres igual a mí, igual a cualquiera de los que estamos acá. Tú vales tanto, tienes la misma dignidad y a lo mejor más digno de cualquiera de nosotros, así es que ande tranquilo a tu casa, gracias por compartir esto, que para ti es una confidencia, pero te agradezco y cuando quieras conversar sobre el tema, conversémoslo y si quieres te ayudo a conversarlo en casa. Entonces ya el niño se siente más acogido, la joven o el alumno, ya, y eso creo que también debemos partir por casa. Eso, nada más.
Excelente. Todos los temas son bienvenidos, todo lo que se pueda conversar, de hecho, hablarlo. Es como parte de lo que hoy día estamos mencionando acá. Si hoy día estamos hablando bien de suicidio en este tema, en este mes de septiembre, eh, como una forma de hacer conciencia, que no es solamente en septiembre, sino que es todo el año. Pero ahora, de hecho, ver esta oportunidad de conversar y de que lo llevemos a nuestros hogares. Estamos en nuestras casas en este momento, cada uno en su lugar, pero que lo llevemos a nuestros sitios de trabajo, a nuestros contextos de amistades, con quien podamos hablar y decir, ¿sabes qué? Es posible conversarlo hoy día. Hoy día sí podemos y podemos llevar, como tú bien decías, cualquier tipo de condición, cualquier tipo de circunstancia, cualquier situación que las personas estemos viviendo, validarlas tal como están, desde su punto de vista. Me hiciste recordar, espérame, Carolina, te voy a ir al tiro de la palabra. Me hiciste recordar, Francisco, una publicidad, por ejemplo, que salía un niño pequeño y atrás en el auto muy triste le decía a mamá, quiere ir al psicólogo. Porque claro, tal vez hoy día estamos validados en cuanto a la salud mental y lo ven mucho en muchos lugares. Y la mamá le decía, pero ¿para qué vas a ir si eso es para gente que realmente tiene problemas? Entonces, y su mirada fue como, "Ups". Entonces, todos tenemos problemas y son válidos para quien los está viviendo. Entonces, y validarlos así de parte de nosotros es darnos cuenta que las personas somos personas y que en eso tan, tal vez pueda ser una frase tan común, las personas, somos vulnerables, nos equivocamos, cometemos errores, sufrimos, padecemos, necesitamos de ayuda, somos seres sociales, emocionales, relacionales, somos tantas cosas a la vez. Y pensar que no podemos decir tengo un problema que para mí es importante, entonces me voy a invalidar, validar los problemas de todos. Espérenme un segundito. Había abierto una pizarra, ya, pero es eso, entonces validar el problema de la persona solamente porque es persona. Y está la frase de Carl Jung cuando dice, por mucho conocimiento que tú tengas, por mucho que tal vez aprendas de un tema, o en este caso salud mental, creyendo que tal vez puedas tener más conocimiento, o tal vez porque puedes saber algo más que a ti te hace en tu experiencia como una especie de experto, nunca te olvides que la persona que está junto a ti es otra persona y es tan vulnerable como tú, y que tú eres una persona. Entonces, esa frase me gusta mucho porque nos ayuda a aterrizarnos y a validar al otro. Siempre validar a las personas. Eh, Carolina, y para que también vamos cerrando. Oye, estoy muy, a ver, va a sonar raro en un contexto como el que estamos, pero estoy disfrutando mucho de que se dé esta conversación, ¿ya? No tiene que ver con una alegría, tiene que ver con una emoción de poder encontrar personas que están comprometidas con la salud mental independiente de si son profesionales o no, derribando mitos. Me siento muy agradecida de poder estar acá, de que todos y cada uno hemos podido compartir experiencias y quienes no han tomado la palabra, estoy segura que están pensando muchísimas cosas. Entonces, como para cerrar esta partecita que quiero intervenir, les comento que me voy a agarrar de un par de cositas que han dicho ustedes y en torno al contexto, a los contextos sociales en los que habitamos y esto que hablábamos en un momento de la neurodivergencia. En autismo específicamente, la ideación suicida tiene un 34,2% de prevalencia, mayor que en la población general. Eh, los planes o la planificación un 21%, la conducta suicida un 24%, más que la población general. ¿Y por qué lo asocio al contexto? Y yo les mencionaba los desafíos y todo esto, y lo dijo recién también Francisco, bajo el contexto de las personas de la diversidad sexual. Porque los desafíos que enfrentamos nos forman y el cómo somos validados o invalidados por el entorno nos marcan. Entonces la responsabilidad que sí nos cabe a nosotros es cuál es nuestro discurso, cómo somos
de respetuosos al abrir la puerta de la vida de esta persona y qué tan respetuosos somos al cerrarla. Y en ese trayecto entre que abrimos y cerramos la puerta de la vida de esta persona, transitamos con cuidado, respetamos sus emociones, su dolor, validamos sus experiencias, porque hemos hablado de problemas. Y muchas veces, y yo sé que han escuchado esto de que al psicólogo van los que necesitan arreglar los que no van al psicólogo, ¿cierto? Y muchas veces es así. El trabajo que se hace en terapia es hermoso, es tremendamente valioso, pero no se olviden que cada uno de ustedes tiene un tremendo potencial de compañía, de apoyo, de escucha, que hace un tremendo aporte a la salud mental. Porque en todos estos contextos hay una persona neurodivergente, hay una persona de la diversidad sexual que les está escuchando, que les está tomando mucha importancia a sus palabras. Como decía Lorena, se instauró esta idea de la manipulación, del decir que no quieres vivir más o de que vas a cometer suicidio como una manipulación, cuando hoy sabemos que no. En vez de cerrar nuestros oídos, es el momento de abrirlos, de expandir nuestra capacidad de escucha, de estar atentos, de poder vincularnos más allá de nuestro miedo, de también darnos cuenta que así como nosotros tenemos algunos problemas que podemos resolver solos, ¿cierto? Ese mismo problema o desafío para otra persona puede significar el mundo entero. Por lo tanto, no midamos desde el nosotros, no medir desde uno mismo. Cuando muchas veces decimos, no es para tanto, para mí, ¿cierto? Para mí no es tan difícil, para mí no es tan significativo, para el otro puede ser el mundo entero. Y ahí está el poder validar la experiencia del otro como un otro que tiene sus propias experiencias, que tiene sus propios dolores, que tiene su propia percepción del mundo, su propio mundo emocional. Entonces esa configuración emocional es tan única y es tan rica, pero que se puede dañar tan fácilmente con un discurso poco respetuoso. Entonces ahí está la responsabilidad que nos cabe también a cada uno desde esta boca que abrimos para, como dicen muchas veces, para bendecir o para maldecir al otro. Les dejo un poquitito esa reflexión. Excelente, excelente reflexión. Eh, Pensamiento suicida, ideación suicida y planificación suicida son cosas diferentes. Pensamiento tiene que ver con que alguna u otra vez o un par de veces haya pasado por mi mente la idea de que morir es mejor que vivir. Entonces, poder preguntarlo, poder decirle, ¿lo has pensado alguna vez? Es ya empezar a levantar una alerta y decir, ¿sabes qué? Está bien que de pronto pienses que estás cansado, aprende a descansar, aprende a soltar muchas cosas, aprende a buscar espacios de tranquilidad, pero no a tirar la toalla definitivamente. Entonces, eso es como, es parte de nuestra observación frente a personas que están sufriendo. Y decimos, a ver, ¿ya se te pasó alguna vez por la cabeza que tal vez sería mejor no vivir? Entonces, si el pensamiento llegó, es observar y decir, mira, observemos y pensemos que tal vez lo estás pensando mucho, muy seguido, te está quedando como una idea, entonces se está fijando en tu mente como una posibilidad y se está abriendo un camino. Entonces nos enfrentamos a una persona que está teniendo ideación suicida, que ya no es solamente un pensamiento a veces, no es un pensamiento de cansancio absoluto, sino que además se va planteando como una idea de que es posible y se va instalando como un camino al de salida. Entonces, esa es la ideación. Cuando digo, no solamente lo he pensado, ¿sabes qué? No solamente se me ocurrió una vez, ¿sabes qué? Tal vez podría ser la solución. Y eso ya es una alerta, donde empezamos a decir a la persona, y es posible que nos enfrentemos a personas que tal vez te lo dicen, ¿sabes qué? Entre tantos problemas que tengo y tantas ideas, soluciones que se me van cerrando y no las encuentro, esta es una salida que depende solo de mí. Entonces, ahí cuando tenemos frente a una persona con ideación suicida, es importante decirle o instalar en nosotros la idea de los hilos de vida. ¿Qué me sostiene esta vida? ¿Qué me hace sentir que no me puedo ir?
Acá, en nuestra experiencia como terapeutas y acompañando a personas en procesos de ideación suicida y planificación inclusive, de pronto no crean que necesitamos grandes cosas para poder atarlos a la vida. A veces creemos que tenemos que darle una explicación gigante, grande, así como para hacer valer la vida. Y no, nos hemos encontrado en mi experiencia profesional con que no puedo dejar que el gatito muera de hambre, porque a la única persona a que le recibe la comida es a mí. Y eso es un hilo de vida. Entonces, no creamos que tenemos que inventarle un mundo de fantasía. No, nunca le mentamos a alguien que está sufriendo. Nunca le prometamos cosas que no vamos a hacer. Nunca le pintemos el mundo de maravillas, porque tiene un mundo súper oscuro y difícil. Entonces, seamos reales y decirle, ¿sabes qué? Tal vez hay algo que tú amas, que nadie más que tú va a poder cuidar. Tal vez hay alguien que te va a extrañar tanto, tanto, que no va a soportar la idea de pensar en que tú no estás. Y esos son hilos de vida. Entonces, para mí es importante como terapeuta cuando yo les digo, mira, comprométete por último conmigo. Hazme la promesa de que yo mañana sé que te voy a hablar y vas a estar. Y eso es un hilo de vida. Entonces, no crean que ustedes no pueden hacerlo y decirle, comprométete conmigo, yo te necesito. Entonces, la idea de que nadie los va a necesitar, de que nadie los va a extrañar, de que no valen nada, de que no importan, de que el mundo va a estar mejor sin ellos, son ideas y pensamientos suicidas. Entonces, cuando escuchamos eso, es prestar atención y decir, ¿sabes qué? Salgamos de acá, te ayudo, te busco ayuda, llamo yo misma, aquí está el número, te acompaño, no quiero llamar, yo llamo por ti, estoy al lado tuyo. Entonces, y alertar a la familia, súper importante a sus redes de apoyo. De pronto creemos que no le vamos a decir porque no va a poder soportar esta idea. No va a soportar la idea de que no le dije porque no estaba. Esa es la idea que no va a soportar. Pero la idea de que sí puede hacerlo, nunca duden, de que las personas tienen la capacidad de poder acompañar y ayudar a algún familiar que está bajo riesgo suicida. No lo duden, no presten, no, ni siquiera pensar en un momento que no lo voy a decir porque van a sufrir. Hey, hoy día hay posibilidades, es prevenible. Entonces, levantemos alerta. Si la persona te dice además en toda su idea que ya tiene pensado en cómo hacerlo, esa es una planificación. Y eso es alerta inmediata. Eso ya no requiere, voy a ver y voy a pensar si le hablo, voy a pensar si llamo a alguien. No, eso es alerta inmediata. Eso es con quién vives, dónde vives, quién es tu red de apoyo. Llamo a quien sea que te vaya a ver en este momento si es que estamos a distancia. Y ahí yo, hasta planes cuadrantes de esto, carabinero, quien sea, de a que llegue en ese instante. Porque una persona que ya tuvo pensamientos, que tuvo la ideación, que se instaló y además planificó, ya no tenemos tiempo para empezar a pensar si la vamos a ayudar. Entonces, ahí hay que levantar alerta inmediata. ¿Y es prevenible? Sí, claro que son prevenibles. No por eso las estadísticas van a bajar inmediato, pero Carolina nos dio un dato súper bueno, que si todos empezamos a hablar de este tema, es bien probable que ayudemos a muchas personas que hoy día están sufriendo y bajemos esta estadística. Con el tiempo, sí, y vamos a llegar a donde tengamos que llegar. Entonces, no dudar de eso, ¿ok? No quedarnos en silencio. Esa es la invitación para hoy día. Hablar, mencionar el tema en los lugares donde ustedes se encuentren, no tenerle miedo ni a la palabra, ni al decir, ni a preguntarle a alguien, ¿tienes miedo con tu vida? ¿Tienes miedo a perder la vida? ¿O crees que vas a tú mismo atentar contra tu vida? Entonces, perderle el miedo a las palabras. Nombraron dos cosas, miedo y dolor, y que son súper importantes mencionar que la única manera de superarlo es viviéndolos, no hay otra. ¿Ya? No tenemos posibilidades de salir del miedo si no vemos el miedo de frente. Entonces, si tenemos miedo a hablar, comencemos a hablar. No tenemos otra posibilidad. Es como, no lamento decírselos. A veces yo decía, lamento decirles esto, que no hay otra forma de superarlo. Pero saben que no, porque en el fondo algo nos quiere decir. Entonces, ese miedo que nos paralizó, algo nos quiere mencionar. Entonces, si aquí hemos recibido hartas palabras de muchas personas y se les agradece enormemente todo lo que han dicho y todo lo que han escuchado y toda la presencia de ustedes, de verdad, súper agradecida de esta oportunidad.
y de poder compartir con ustedes y de hablar con ustedes. No tengamos miedo de hablar, no le tengamos miedo al dolor, ¿verdad? Sino que enfrentémoslo. Hay algo ahí detrás de eso. Así que aprendamos de eso. Em, Les dejo el micrófono. Por mi parte, agradecida por estos espacios abiertos siempre para ustedes. Este es un tema del cual hablamos hoy día. La próxima semana, de hecho, en la comunidad de Ariterapias vamos a hacer encuestas también. ¿Cuál es el tema que ustedes consideran que quieren conversar? No solamente que salgan desde nosotros, sino que también desde la gente, escucharnos y abrir estos espacios de diálogo. Así es que inviten a más personas también a dialogar, a escuchar, a compartir, a hablar de salud mental. Así que muy agradecida de mi parte y le dejo el micrófono también para que nos despidamos. Disculpa, tengo una duda, Lorena, con respecto a eso, justamente porque me ha pasado en que cuando hay una ideación suicida en alguien, eh, y claro, efectivamente a mí me da susto también que vaya a, ya a planificarse o se vaya a concretar. A veces, ¿qué he hecho yo? No sé si está bien o no, y ahí te consulto porque no soy especialista en el tema, es que me autorizas para conversarlo con tu familia, con el ser más querido que tú tengas, porque creo que es importante para no, entre comillas, violar un poco su confidencia que tiene hacia mí, porque si yo voy y le digo, no va a confiar más en mí, o sea, si era la única persona que confiaba hasta en ese momento en mí, o sea, que confiaba en esa persona, ya no va a confiar en nadie más. Entonces, por eso me da miedo. Entonces, por eso a veces le pido autorización para que me autorices a decirle a alguien, a un ser más querido, o a su polola, a su pololo, etcétera. No sé. Sí, te comprendo absolutamente desde la vereda, claro, de otros profesionales. En salud mental, en psicología, nosotros al momento de ingresar a una terapia, inmediatamente en la primera sesión hacemos el encuadre de que tengo un teléfono de emergencia de alguna persona de contacto inmediato, sobre todo cuando trabajamos a distancia. ¿Para qué es? En caso de que esté en riesgo tu vida o tu integridad o la integridad de alguien más que tengas relacionada contigo, yo voy a comunicarme con esa persona. Te lo voy a hacer saber. Nunca voy a hacerlo sin que tú sepas. Siempre vas a ser la primera persona en enterarte. Y aunque te enojes y me digas que no, pero yo sí considero que está en riesgo tu vida, lo voy a hacer. Entonces, yo entiendo que desde tu vereda no está ese encuadre al no trabajar en salud mental. Sin embargo, es importante que les digamos a las personas que estamos para cuidarlas. Entonces, yo entiendo que te puedes enojar y que tal vez la única persona en la que confiabas era en mí, pero estamos hablando de que el riesgo está en tu vida, es tu vida la que estamos cuidando. Por lo tanto, si en algún instante yo considero que es necesario llamar a alguien para poder apoyarte porque tu vida está en riesgo, y se escapa de mis manos poder ir a tu casa, cuidarte, acompañarte, llevarte a una urgencia de salud mental, a una unidad psiquiátrica, llevarte a una urgencia de un SAPU, por ejemplo, después de las 5 de la tarde en un CEFAM, donde sí se reciben urgencias por crisis y salud mental, y si no está ahí, llevar lo más cercano, si no, llevar a un hospital efectivamente con... que tenga urgencia de salud mental, tener ubicado más o menos en el radio donde vivo cuál es el hospital que recibe urgencia de salud mental y siempre considerar que llegar a un lugar y que llamar a alguien es válido, aunque la persona se enoje, porque si es que se enojan, claro que se enojan, si nos ha pasado. Y es como, no, si yo no quería llamar. Y después, a ver, conversemos. Esos son actos para suicidas, le llamamos. Cuando la persona planifica, a veces tiene intentos como de que voy a tomarme una medicación, pero que no sea tanta como para morir, pero sí era para morir, era parte de. Entonces, actos para suicidas, esos son previos a los actos suicidas. Por lo tanto, hacerle psicoeducación, enseñarle y decirle, mira, efectivamente está en riesgo tu vida. Y en este momento estás en una situación de salud mental donde no te estás cuidando. Entonces, yo estoy para cuidarte. Y ahí estamos todos, como decía Ruth. No es necesario que seamos profesionales de salud mental para decirle al otro, yo te cuido. Si tú en este momento te sientes tan mal y no lo puedes hacer, eh, porque nos puede pasar a cualquiera, que nos lleguemos a sentir tan mal que no tengamos la capacidad para autocuidarnos. Entonces hay alguien más al lado que sí, yo te cuido. Entonces, eso, gracias por decirlo, Francisco, porque a veces nos da la idea de que voy a perder la confianza. ¿Cómo lo dices tú? Voy a perder la confianza. La única persona en que confiaba y yo llamé y alerté. Y aquí nos ponemos como en el límite, decimos, a ver, ¿qué es más importante?
la vida de esa persona y que se le enoje a la familia entera y que se venga todo el mundo encima. Es verdad, es probable. Y puede que pase, pero la vida, eso no tiene vuelta. No tenemos cómo solucionarlo. Lo demás lo solucionamos en el camino, derivamos, enviamos a otras personas, hacemos contención familiar, hacemos intervención, lo que sea necesario. Pero la vida no podemos devolvérsela a alguien que no ayudamos. Entonces, ese es el riesgo de suicida. Por eso es tan importante mencionarlo, por eso es importante perderle el miedo para poder enfrentar la situación. Todo es arreglable, todo, todo, pero mientras estemos vivos. ¿Ok? Entonces, no sé si te respondo tu pregunta, ojalá. Sí, 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 sí. gracias. Elisa, ¿quieres hablar? Sí, decir algo sobre la urgencia de salud mental. Acá yo estoy en Puente Alto, la Florida, San José de Maipo, La Pintana, la Florida. Eh, las urgencias mentales no son en el Sotero del Río, son directo al Barros Luco, para que sepan si hay gente de estos sectores, para que sepan urgencia de salud mental, no hay que llevarlo al Sotero del Río, directo al Barros Luco. Excelente información, Elisa. Gracias. El Horbit Ya, también está en Santiago para otras áreas sí, de la región sí, metropolitana. Gracias. Bueno, hospitales psiquiátricos ubicables en las regiones. No contamos con una gran cantidad de hospitales psiquiátricos en Chile. Sin embargo, los que tengan la posibilidad de tener más o menos a la vista cuáles son los que corresponden en su área y esa información valiosa, entonces pues, llevarlo, como dice Elisa, directamente al hospital que corresponde, en este caso al Barros Luco. Gracias, Elisa. ya, con cariño. Gracias también por todo lo que nos aportan ustedes. Carolina. Y justamente lo que dice Elisa es un punto muy importante y que con este me despido de todos ustedes. Y es que hay pocas unidades psiquiátricas disponibles y más aún pocas unidades psiquiátricas infanto-juveniles o pediátricas. Entonces, cuando niños o niñas ingresan por salud mental, son derivados a las unidades pediátricas donde no hay especialistas. Y uno de los grandes desafíos está en que las familias, si no están informadas, van a acceder al alta con un gran riesgo. Es muy importante saber que si ingresaron por una urgencia, por intento de suicidio o de autolisis, deben tener una entrevista al menos con psiquiatra. La red de salud logra gestionar este tipo de ayudas. Deben ser insistentes, no siempre los profesionales están informados. Busquen a las trabajadoras sociales. Existen los apoyos disponibles, no siempre están a la mano, pero si uno se encuentra en una situación de ese tipo, hay que perseverar, hay que persistir, hay que hablar, pedir ayuda. No solamente la persona que está atravesando por este intento de suicidio es quien necesita ayuda. Por eso hablábamos lo que decía Georgette, quienes están alrededor, las familias, las instituciones, somos sistemas y las familias también necesitan apoyos. Muchas veces desconocemos qué apoyos existen. Entonces, desde ahí, uno de estos apoyos es no solo confiar en que el sistema funciona, sino que pedir ayuda expresamente, pedir que se les entregue la información. Es un derecho. Entonces ahí esa partecita muy importante y agradecerles a todos por este espacio de conversación. Ha sido tremendamente nutritivo. Estoy segura que de aquí cada uno se va con una gran misión a cada uno de sus lugares de trabajo, de amistades, de vínculos, de estudio para quienes están estudiando y a sus familias. Y desde ahí ya tenemos una gran partecita avanzada. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Carolina. Los demás, si se quieren despedir, despedir a Patricia, bueno, se acaba de ir, la alcanzamos a despedir por el chat. Y
Chao a todos. Estoy de verdad muy feliz también y agradecerles porque pese a la hora de ser un día martes, estar aquí presente, para mí y para todos, yo sé que es algo que es significativo porque va a trascender no solamente este momento, sino que más allá. Así que a mí me pone muy contenta y los felicito también por ser parte de esta charla hoy día. Gracias. Muchas gracias por la participación, por ser parte de este equipo, de estar acá junto a nosotros, porque fueron todos un aporte. Aquí a lo mejor fuimos nosotros las que quisimos como exponer el tema, pero sin embargo fueron ustedes los que hicieron posible todo lo que sucedió, todo lo que ha pasado. Fueron unos grandes aportes, todo lo que ustedes dijeron, y qué bueno que este sea un tema importante, que ustedes se puedan llevar algo que puedan compartir, se van a llevar ideas nuevas y de cómo poder ayudar a muchas personas que están en su entorno. Así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy día con nosotros compartiendo este tema, a pesar de la hora. Sí. Bueno, Muchas eso, gracias. Francisco. Gracias, y también, bueno, le agradezco y qué rico, ojalá que sea un poquito más amplio también, que haya más personas que no sean de nuestra área de la salud, sino que sean de otras áreas, como para poder conocer también cuáles son sus pareceres, porque de repente a veces uno no sabe qué piensa la otra persona, entonces podríamos conversar y aclarar y cuáles son los puntos de vista que podemos ofrecerles también desde nuestra vereda. ¿Mm? Así que muchas gracias y gusto de verte nuevamente, Lorena, después de tanto tiempo. Bueno, por ahí Un gusto. te leo por ahí los cosas, pero no he tenido tiempo a veces, o de repente, bueno, fundamentalmente el tiempo es nuestro enemigo. No, Así bienvenido siempre a estos diálogos, así que muchas que un gracias por gusto. todo tu aporte. Igual, un gusto. Francisco Moya, ahora sí, el Francisco del equipo de Auriterapias. Francisco, psicólogo clínico. Buenas noches. Hola, Pues, Francisco. lo que estaba- tú lo- Se te escucha un poquito con interferencia. No se te escucha tan claro. Minuto. Ahora, Habla de nuevo, a ver si te escuchamos mejor. No, ahora no te escuchamos nada, nada. El escuchar mejor ahora pasó nada. No, sí, se te ahora escuchaba muy robotizado. volví. Ahora sí. Ahora sí, perdón. Bueno, estuve escuchando atentamente, la estuve de fondo, y bueno, obviamente agradecer porque se den estas instancias también para difundir un poco la importancia de la salud mental y por qué es importante hablar de eso no solamente en septiembre como mes de la prevención del suicidio, sino que obviamente y ojalá a lo largo de todo el año. Aparte que igual considero que ha sido, por lo menos en esta instancia particularmente, ha sido bien humanizador el enfoque, de acuerdo a lo que se ha hablado. Así es. Francisco trabaja también en unidades de prevención de la violencia de la mujer, así que es probable que abramos espacios también para poder hablar sobre lo que son otros tipos de prevenciones, no solamente del suicidio. Así que te voy a tirar a la palestra al tiro ya. Aprovechar que está acá y claro, vamos a hablar también de lo que es vivir en una sociedad muchas veces validada la violencia y no validado lo que es la palabra o la voz de la persona como la víctima de violencia. Así es que vamos a estar hablando de aquellas cosas. Gracias, Francisco, por acompañarnos también. Sabemos que ya es tarde, que son las 12 de la noche, y gracias de verdad por la paciencia que tuvieron de esperarnos, de acompañarnos, de compartir desde sus experiencias, desde sus dudas. Aprendimos muchísimo de cada uno de ustedes. Y eso nos ayuda también a construir una sociedad más justa, más sana y sobre todo prevenir estas situaciones que nos aquejan como sociedad. Entonces, de hecho, se habla mucho de la pandemia, de lo que fue COVID y lo que significa la salud mental, la pandemia desde el punto de vista sanitario. Sin embargo, la pandemia de salud mental es gigante, es tremenda, y mientras no lo hablemos, no nos hacemos cargo y sigue expandiéndose.
Así es que está en nosotros poder mencionarlo, poder abrir espacios, poder decirlo, verbalizar aquello que nos sucede y sobre todo darle espacio a que las personas se expresen y mirarnos si podemos permitir tal vez lo que es las emociones del otro, como mencionaba Georgette, dejar que las personas lloren, como mencionaba Francisco, dejar que saquen, que en un momento dijo que rico llorar. Increíble mencionarlo y pensarlo por tantos años y años y años que fuimos vetados al respecto. Entonces, hoy día decirlo, qué bueno que es dar espacio para hablar de salud mental, para mostrar las emociones, para validarlas y para darle, sobre todo, posibilidades a que las personas recuperen su vida cuando están atravesando un momento difícil. Y todos podemos pasar por momentos difíciles, los baches de la vida, pero la vida vale la pena vivirla. Yo creo que eso es importante que lo digamos. Vale la pena ser vivida cada momento, cada instante, y que nos escuchen todas aquellas personas que hoy día están sufriendo y que están pensando o que están sintiendo, o que tal vez escucharon esto hasta el final y se quedaron aquí. No tengan ninguna duda de que se puede salir de la situación en la cual están. No tengan duda de eso y de que va a valer la pena. Siempre va a valer la pena. Así que eso, que viva la vida para que las personas vivan, ¿ok? Y para eso estamos aquí. Gracias. Eso. Bien, Agradecida, buenas noches. buenas noches a todos, un Buenas abrazo, noches. ¿cierto? Sí, un abrazo, cuídense, un abrazo Gracias. enorme, que estén bien, que descansen y nos vemos en Chaito. un próximo diálogo. Volvamos Chao, a chao. mirarnos, volvamos a vivir. Chao, chao. Chao, A chao. vivir. Vivamos ahora. Volvamos a vivir. Chao, chao, cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao.